Bueno, jóvenes, vamos a trabajar en la práctica número 2, que es el rectificador de media onda. Ustedes ya lo conocieron en su hoja de trabajo número 1 de taller, ya saben qué hace y cómo va a quedar la forma de onda senoidal, pero como era parte también de una de las prácticas de taller destinadas para este bimestre, la vamos a hacer pues de una manera simulada. Así que eh, vamos a utilizar un transformador, porque de hecho los circuitos de rectificación, sus aplicaciones más comunes nosotros las encontramos en circuitos que cambian su nivel de voltaje, que pasan de 120 a 12, de 120 a 5, por ejemplo. Por ejemplo, nuestros cargadores de teléfono, por ejemplo, los cargadores de la laptop. Y en muchas aplicaciones donde pasamos de AC a DC, siempre existe un transformador de por medio. Entonces, por esa razón vamos a utilizar un transformador. Entonces, iniciemos. Vamos a colocar un componente y pues lo primero que nosotros vamos a necesitar es la fuente de voltaje. Entonces vamos a utilizar nosotros el AC Power. Bien, y ahí estamos. Luego, vean qué es lo que yo ya tengo disponible. Tengo mi voltaje de borneras 120. Entonces ahora necesito mi transformador. Entonces voy a poner TS pero perdonen, aquí yo tengo que seleccionar todos los grupos para que lo que yo escriba acá lo pueda buscar en todas las categorías. Entonces yo necesito utilizar el transformador virtual. Entonces seleccioné todos los grupos, escribí TS y me aparece esto, TS virtual, transformador virtual. Le doy OK, lo coloco acá. Ahí estamos. Lo siguiente que necesito es el diodo. Entonces voy a seleccionar nuevamente aquí 1N 4000 4005. Ese es el diodo que yo voy a utilizar. Un diodo de propósito general. Muy bien. Ahí estamos. Lo siguiente, necesito la resistencia. Entonces ahí está la resistencia. Ok. Y recordemos, y bueno, les enseño este truco para darle vuelta a un componente. En este caso es horizontal, pero yo no lo necesito vertical. Puedo presionar las teclas Control R y va girando. Muy bien, yo lo necesito vertical y lo voy a dejar aquí. Lo siguiente que voy a necesitar son tierras. Entonces me voy a fuentes, borro la última búsqueda que hice y selecciono tierra. Yo voy a necesitar una tierra para acá, para el neutro, y voy a necesitar también otra tierra para el neutro del transformador, que por el momento la voy a dejar aquí. Ahí estamos. Muy bien, entonces voy a cablear esto, que me quede así bien chilero y ordenado a ustedes. Entonces ahora aquí lo que yo necesito es, muy bien, lo que yo necesito es cablear el neutro. Entonces pues voy a cablear el neutro y le pongo su respectiva tierra. Muy bien, ahí estamos. Lo siguiente es venir y cablear hacia el diodo, del diodo a la resistencia, y también pues, la salida del otro extremo del transformador, del secundario del transformador, venir también a la resistencia. Muy bien, entonces esta tierra yo tengo que ponerla en el neutro del transformador. Entonces, si ustedes se acuerdan, el neutro era este centro, porque yo podía obtener una conexión de aquí para acá y de aquí para acá, que esa cantidad siempre iba a ser, para este caso que vamos a utilizar un transformador de 12 voltios, de este extremo al centro 6 y de este extremo al centro 6. Entonces mi punto de tierra realmente es el centro, de neutro, perdón. Y recuerdan ustedes que el neutro pues hay que aterrizarlo. Muy bien, entonces con esto de acá, yo lo que me tengo que encargar es de nombrar mis componentes. Este es el voltaje que yo tengo en borneras. Ahora,
El transformador yo tengo que configurarlo para que él entienda qué voltaje me tiene que dar. Yo voy a entrar con él a 120 voltios y quiero que de él salgan 12 voltios. Entonces vean lo que voy a configurar. Primero le voy a poner un nombre. Le voy a poner trafo, que significa transformador 1. Luego en el valor acá me dice, no me acepta ese nombre. Bueno, miremos si tal vez ahí sí. Trafo 1 todo junto. Sí, no tiene que llevar espacios. Bueno, entonces valor. Aquí dice, del primario al secundario, configure el radio o la relación. Entonces yo quiero que sea a 10. Eso quiere decir que él, todo lo que entre en el primario lo va a reducir 10 veces. Entonces, si aquí entraron 120 voltios, reducido a 10 veces, 120 dividido 10, me va a dar 12 voltios. Entonces, eso es lo único que necesitamos configurar. Ok, ahí estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que el circuito sí haga lo que tiene que hacer con respecto a su entrada y su salida. Entonces, voy a colocar yo un multímetro aquí y voy a colocar otro multímetro aquí, donde yo verifique que aquí sí están entrando 120 voltios y donde yo verifique que aquí sí van a salir 12 voltios. Entonces ahí estamos. Solo verifiquemos eso y si eso está bien, entonces ya vamos a conectar el osciloscopio. Entonces veamos, voltaje alterno, muy bien, 119, perfecto. Y de este lado también voltaje alterno y tenemos 11.98, aproximadamente 12 voltios. Excelente. Con eso nosotros ya podemos decir que todo está correctamente. Así es como se deben trabajar las simulaciones, muchachos, también verificando lo que estoy haciendo. Muy bien, a esta resistencia yo le voy a poner un nombre. Le voy a poner que esto es una carga. Hay una carga que necesita trabajar con un rectificador de media onda. Tiene un valor de 1 kilo ohmio. Muy bien. Tomo yo el osciloscopio y voy a conectar acá y acá. Y ahí estamos listos. Aquí ustedes tienen el primer diagrama que yo les solicito en el cuaderno. El diagrama de conexión de todo el circuito. Muy bien, entonces simulemos. Pero les pregunto, hay algo aquí que hay que hacer antes de simular, que es configurar el osciloscopio. Muy bien, entonces veamos. Yo voy a medir en el canal A. En el canal A, la escala de tiempo no la voy a manejar porque a esa escala me da un buen tamaño, 10 milisegundos, pero la escala de voltios, 5 voltios es un cuadrito. Pero si yo analizo en la salida, lo que voy a tener es un valor pico de más de 12 voltios, porque si la salida es 12 voltios, el valor pico va a ser más, que ustedes por ahí lo tienen calculado ya, porque ya tienen escrito pues, parte del procedimiento en su cuaderno. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, le vamos a dejar una escala de 10 voltios a cada cuadrito, para ver cómo se mira. Miremos si nos funciona así. Entonces voy a tener que hacer un poco más pequeño esto para que se logre visualizar. Ahí estamos. Entonces iniciemos la simulación. Ok. Ahí estamos. Activemos reversa para que se vea color blanco. Y veamos entonces ahora, veamos ahora qué sucede aquí. Vean que aquí el canal A está seleccionado en DC. ¿Y qué pasa si yo lo paso a AC? Vean que es un poco, que cambia el punto de referencia. ¿Por qué tiene que estar puesto en DC el canal 1? El canal A. Pues porque estoy eliminando la forma de onda, o es decir, el pico negativo. Lo estoy eliminando.
Por esa razón, en este momento mi voltaje es DC, no al 100%, pero es DC porque solo se maneja en el lado positivo, luego es cero. Entonces congelemos esto, single, y observemos. Solo pasa en el lado positivo y luego aquí se pone en cero, porque el diodo sabemos que deja de conducir. Luego vuelve a ser positivo todo, vuelve a regresar el ciclo positivo y aquí cuando quiere iniciar el ciclo negativo el diodo deja de conducir y es cero. Entonces realmente el voltaje se mantiene siempre en el polo positivo, en la parte del plano cartesiano positivo, en el cuadrante 1. Por esa razón, si yo selecciono AC, la onda se me distorsiona. Tengo que estar en DC porque yo realmente lo que estoy midiendo es una corriente DC. Es un voltaje, perdón, DC, de tipo DC. Muy bien. Entonces, acá sería su segunda imagen, solo que lo que nos falta indicar es el valor pico, que ustedes ya saben que es utilizando estos cursores y colocarlo pues donde corresponde. Entonces, vean, aquí es un problema que de hecho quería que sucediera por si a alguno de ustedes les pasaba. Vean que aunque yo muevo esto, estos círculos no se mueven alrededor ni siguen toda la gráfica. Vean que yo los muevo y ellos siguen en el punto 0,0. Entonces a veces lo que hay que hacer es volver al punto donde estábamos y observar qué sucede. Si no, pues detenemos la simulación, luego la volvemos a empezar y miremos y tratar la manera de que esto pues se arregle. Ahí está, vean. Ahora sí, el punto ya se mueve con el contorno de la gráfica. Entonces a veces es un error que da multisim. No he sabido interpretar por qué, pero pasa. Muy bien. Entonces veamos, el valor pico es más o menos este. Y es aproximadamente 16,12. ¿Qué valor pico ustedes habían calculado? De 12 voltios, pues a compararlo y a observar que efectivamente la gráfica, la parte positiva se mantiene, la negativa se elimina porque el diodo deja de conducir y así sucesivamente. Entonces ahí estaría nuestra práctica número 2.